El audio duró 42 segundos. 42 segundos en los que Remedios Salazar Leal, con la voz partida y la respiración de quien lleva horas sin dormir, le dijo a su hermana algo que no se puede desescuchar. No lo dijo gritando, tampoco llorando, lo dijo en ese tono raro de quien ya terminó de asustarse y ahora solo está cansada. Ramiro lo mató. Lo mató anoche. Ya sé dónde está el cuerpo. Su hermana escuchó el audio 3 veces seguidas. Luego marcó al 911. Y así empezó todo. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre ese audio de WhatsApp que la agente investigadora a cargo del caso describiría en el juicio como la evidencia más extraña que había visto en sus 17 años de carrera. Puebla de Zaragoza, Colonia Santa María la Ribera del oriente de la ciudad. No la zona turística de los Talaveras y los Portales. Esto es otra Puebla. Calles de adoquín desgastado, talleres mecánicos que huelen a grasa y aceite quemado, misceláneas con rejas dobles, perros que ladran desde las azoteas. Una zona de clase trabajadora donde la gente se conoce hace décadas y las novedades corren más rápido que los autobuses. En diciembre, el frío en esa colonia baja de golpe en cuanto oscurece. La niebla sale del cerro y se mete entre las casas. Las calles se vacían a las 9 de la noche. Era exactamente ese tipo de noche cuando ocurrió. Ramiro Escamilla Bravo tenía 48 años. Carnicero desde los 16, cuando su padre le puso un cuchillo en la mano y le dijo que eso era lo que iba a hacer para vivir. Creció detrás de ese mostrador. Hombro ancho, manos grandes, mirada directa. En la colonia todos lo conocían como el Güero Ramiro, aunque no era tan güero. Era de esos hombres que generan confianza solo de verlos. Serios, trabajadores, de pocas palabras. Abría su carnicería en la calle Xicotencatl a las 6 de la mañana, de lunes a sábado, sin falta. Era el tipo de persona que uno nota cuando falta. Remedios Salazar Leal, su esposa, tenía 43 años. Enfermera auxiliar en una clínica del IMSS S.A. a 4 colonias de distancia. Delgada, pelo negro largo, voz suave. Llevaba 22 años casada con Ramiro. Tenían 3 hijos, 2 ya viviendo fuera de casa, 1 todavía en la preparatoria. Y luego estaba el pastor Aurelio Fuentes Mendoza, 51 años. Líder de la Iglesia Evangélica Cristo es la Respuesta, a media cuadra de la carnicería. Un hombre carismático con bigote recortado y voz de locutor que usaba siempre camisa blanca los domingos. Casado con Leticia, padre de 4 hijos. En la colonia era una figura respetada. Organizaba la despensa navideña, visitaba enfermos, prestaba su camioneta cuando alguien la necesitaba. Ramiro y Aurelio se conocían desde hacía 12 años. Se habían hecho amigos ahí mismo, en los bancos de la iglesia. Compadres, de hecho. Aurelio había bautizado al hijo menor de Ramiro. Ese era el mundo que existía antes de ese audio de 42 segundos. Las primeras señales, como casi siempre, nadie las tomó en serio. Fue la vecina de enfrente, doña Esperanza Rivas, quien años después le contaría a un periodista que desde el verano notó cosas raras. Que la camioneta del pastor Aurelio pasaba 2 o 3 veces por semana frente a la carnicería a una hora en que Ramiro no estaba. Que una vez lo vio salir del portal de la casa de Ramiro ajustándose el cinturón, cuando ya eran las 2 de la tarde y el güero trabajaba hasta las 3. Ella no dijo nada. ¿Para qué meterse? La cuñada de Remedios, Graciela Salazar, sí notó algo diferente, que su hermana empezó a contestar el teléfono en otro cuarto, caminando hacia adentro cada vez que llegaba un mensaje, que dejó de quejarse de Ramiro, cosa extraña, porque Remedios siempre había tenido sus roces con él, como cualquier pareja, que de repente estaba de buen humor, pero de un buen humor nervioso, de quien guarda algo. Graciela también pensó en decir algo, tampoco lo hizo. Ramiro, por su parte, no notó nada hasta octubre, o eso dijo. Fue un sábado a mediodía. Había olvidado el celular en casa y regresó de la carnicería antes de lo normal. Entró a la cocina y encontró a Remedios de espaldas, tecleando rápido en su teléfono, con una sonrisa que se apagó en cuanto escuchó sus pasos. Remedios guardó el celular en el delantal de un solo movimiento. ¿Con quién andabas?, dijo él. Con mi hermana, dijo ella. Él no preguntó más.
Agarró su celular de la sala y regresó a trabajar. Pero esa sonrisa que se apagó se le quedó grabada en algún lugar que no sabía nombrar. Esa noche, en la cama, Ramiro Escamilla no durmió bien. Esa fue la primera noche. Pasaron 3 semanas más. El jueves 12 de noviembre, Ramiro cerró la carnicería a las 2:30 porque tenía que recoger un pedido de carne de res en una bodega del Boulevard Valsequillo. Pero el proveedor le avisó con 20 minutos de anticipación que tenía que retrasar la entrega. Ramiro se regresó a la casa. Abrió con su llave. La puerta no hizo ruido. En la sala no había nadie. En la cocina tampoco. Escuchó algo desde el pasillo que llevaba al cuarto principal. Un sonido bajo, sordo, que tardó un segundo en reconocer. Caminó. Empujó la puerta. Lo que vio no lo procesó de golpe. El cerebro hace eso. Primero entrega las imágenes en piezas, como si el ojo necesitara tiempo para convencer a la mente de lo que está mirando. Vio la cama de él y Remedios. Vio las sábanas revueltas. Vio la camisa blanca de cuadros colgada sobre la silla que estaba junto al espejo. La camisa que él había visto cientos de veces en los hombros del pastor Aurelio Fuentes Mendoza. Y vio a Remedios. Y vio al pastor. Los dos se paralizaron. El silencio duró menos de 2 segundos, pero fue el silencio más largo que Ramiro Escamilla recordaría en su vida. Luego Remedios dijo su nombre, una sola vez, con una voz que no era su voz. Ramiro cerró la puerta. Caminó hasta la cocina. Se sentó en la silla donde desayunaba todas las mañanas, desde hacía 22 años. Puso las manos sobre la mesa de formica azul y miró el muro de enfrente, donde Remedios había pegado un almanaque del año anterior, con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchó el ruido de ropa, pasos rápidos, la puerta del closet, la voz del pastor en voz baja diciendo algo que no alcanzó a entender. Después escuchó la puerta de la calle cerrarse. El pastor se fue. Ramiro siguió sentado frente al almanaque del año anterior. Afuera un perro ladró 3 veces y se cayó. Lo que viene después de un momento así no es furia. Eso es lo que la gente no entiende. La furia es limpia. La furia es rápida. Lo que sintió Ramiro Escamilla esa tarde y esa noche y los días que siguieron era otra cosa. Un ruido dentro de la cabeza que no paraba. Como cuando tienes el televisor encendido en un cuarto y no puedes apagarlo. Un ruido que traía imágenes. La camisa, las sábanas, la cara del pastor mirándolo. La cara de Remedios diciendo su nombre con esa voz que no era su voz. Esa primera noche durmió en el sillón de la sala. No porque Remedios se lo hubiera pedido. Ella ni siquiera salió del cuarto. Él simplemente no pudo levantarse de ahí. Al día siguiente abrió la carnicería a las 6. Como siempre. Sus empleados, Fermín y el chamaco Toño, no notaron nada. O si notaron, no dijeron nada. Ramiro cortó carne 6 horas seguidas, sin abrir la boca más de lo necesario. Por la tarde, Remedios le preparó de comer como si nada. Arroz, frijoles, bisteces, lo llamó a la mesa. Él se sentó, comieron sin hablar. Cuando ella intentó decir algo, él la interrumpió. No todavía, dijo. Ella cerró la boca y no volvió a intentarlo. Ramiro pasó las siguientes 2 semanas en ese estado. Trabajaba, llegaba a la casa, comía, se acostaba en el sillón, dormía por ratos, nunca más de 2 horas seguidas. A las 3 o las 4 de la mañana estaba despierto mirando el techo. Pensaba en el pastor Aurelio, pensaba en los 12 años de amistad, en las tardes de dominó en el atrio de la iglesia, en la voz del pastor diciendo las palabras del bautizo sobre la cabeza de su hijo menor, el agua cayendo, él ahí parado con Remedios del brazo, pensando que eso era lo que debía ser una familia. En las comidas del 15 de septiembre en casa del pastor con Leticia, su esposa, y los 4 hijos de ellos corriendo por el patio, pensaba en Leticia que no sabía nada. Pensaba en sus propios hijos, los que ya no vivían en la casa y en lo que iban a pensar cuando se enteraran. Porque se iban a enterar. En esa colonia todo se sabía. Y pensaba, noche tras noche, en la camisa blanca de cuadros colgada sobre la silla. El miércoles de la tercera semana, a las 2 de la mañana, Ramiro Escamilla se levantó del sillón. Fue a la cocina, encendió la luz y abrió la gaveta donde guardaba los cuchillos de la carnicería que llevaba a casa para afilar.
Los miró un momento largo. Luego la cerró y regresó al sillón. Pero ya había tomado la decisión. No en ese instante. La decisión venía creciendo desde esa tarde del 12 de noviembre, desde que cerró la puerta de su cuarto y se sentó frente al almanaque del año anterior. Había ido creciendo en silencio de noche, alimentada por el ruido que no paraba. Para el viernes de esa semana, Ramiro ya sabía qué iba a hacer. Y sabía cuándo. Solo le faltaba el cómo. Lo que todavía no se sabe con certeza es si Remedios lo sabía. Eso es lo que nunca quedó del todo claro. El sábado 28 de noviembre, Ramiro Escamilla le pidió al chamaco Toño que abriera y cerrara la carnicería solo. Le dijo que tenía un asunto familiar. Toño dijo que sí, sin preguntar nada. A las 10 de la mañana, Ramiro mandó un mensaje de WhatsApp al pastor Aurelio. Un mensaje corto. Compadre, necesito hablar contigo. Es sobre Remedios. Ven a la carnicería esta noche cuando cierre. Que no sepa nadie. El pastor tardó 40 minutos en contestar. Ahí estaré. Esa tarde Ramiro fue a la carnicería, aunque no necesitaba ir. Estuvo ahí 2 horas solo, después de que Toño y Fermín se fueron. Limpió el mostrador. Afiló los cuchillos. Acomodó los ganchos. Eran las cosas de todos los días. El olor de esa carnicería era el olor de su vida completa. Sangre fría, sierra aserrín húmedo, el metal de los refrigeradores. A las 9:15 de la noche, el pastor Aurelio llegó tocando la puerta de lámina que daba al callejón trasero. Ramiro abrió. Los dos se quedaron parados frente a frente bajo el foco de 25 watts que colgaba del techo. El pastor traía su chamarra café y olía a jabón de baño. Miraba a Ramiro con esa expresión que tienen los hombres cuando saben que los descubrieron, pero todavía no saben qué tan fuerte van a golpear. ¿Qué pasó, Ramiro?, dijo el pastor. Ramiro no contestó de inmediato. Caminó hacia el mostrador, le dio la espalda al pastor y puso las manos sobre la superficie fría. ¿Cuánto tiempo llevan?, preguntó, sin voltear. El pastor exhaló. Ramiro, ¿cuánto tiempo? Silencio. Luego, casi 1 año. Ramiro asintió despacio. Siguió con la espalda al pastor. La mano derecha estaba debajo del mostrador, donde había dejado el cuchillo jamonero de 35 centímetros 3 horas antes. ¿Y tu familia?, dijo Ramiro. ¿Leticia? ¿Tus hijos? Eso no tiene nada que ver. ¿Mi compadrazgo? El pastor no terminó de contestar. Ramiro se volteó. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue narrado con detalle en el informe forense y reproducido parcialmente en el juicio. El primer golpe fue en el lado izquierdo del cuello, a 4 centímetros por debajo de la mandíbula. El pastor cayó hacia atrás, chocó con la pared de bloques pintada de blanco y resbaló hasta el piso. Ramiro actuó con una eficiencia que los peritos describirían después como la de alguien acostumbrado a trabajar con rapidez y precisión. No hubo palabras, no hubo gritos. El pastor intentó levantar los brazos una vez y no pudo. El foco de 25 watts siguió encendido. Afuera, en la calle Xicoténcatl, pasó una moto con el escape roto. Luego, silencio. Ramiro se quedó ahí parado varios minutos sin moverse. La respiración le volvió en oleadas. El calor del cuerpo del pastor todavía estaba en el aire de la carnicería. Después agarró unos costales de plástico grueso que usaba para los desechos y empezó a trabajar. Sabía hacer eso. Lo había hecho toda su vida. Pero Ramiro Escamilla había cometido un error. Un error que no tuvo que ver con la carnicería, ni con los cuchillos, ni con el cuerpo. El error fue haber llegado a su casa a la 1:20 de la mañana, con la ropa que se había cambiado en la carnicería, cargando una bolsa negra de basura que puso directamente en el cuarto de lavado. Remedios estaba despierta. La llamada al 911 entró a las 6:43 del domingo 29 de noviembre. Quien llamó fue Graciela Salazar, hermana de Remedios, desde su departamento en la colonia El Porvenir, a 10 minutos en coche. Estaba temblando cuando habló. La operadora le pidió que repitiera 2 veces la dirección. La primera patrulla llegó a la carnicería de la calle Xicoténcatl a las 7:16 de la mañana. Los agentes encontraron el local cerrado con candado.
La puerta trasera del callejón estaba abierta. Adentro encontraron el rastro visible en el piso de concreto, las marcas en la pared de bloques, el aserrín que Ramiro había esparcido pero que no alcanzó a cubrir todo. El cuerpo del pastor Aurelio Fuentes Mendoza no estaba en la carnicería. A las 8 de la mañana la Fiscalía del Estado activó el protocolo de búsqueda. Para entonces ya había 6 unidades en la zona. Ramiro Escamilla no estaba en su casa ni en la carnicería. El teléfono de Ramiro fue la primera pista sólida. El rastreo de la tarjeta SIM lo ubicó a las 4:30 de la mañana en una señal de antena de la zona de Los Fuertes, al oriente de la ciudad, en dirección a la autopista México-Puebla. A las 9:20, en una caseta de cobro de la autopista a la altura de San Marcos Necoxtla, el cobrador notó una camioneta pick-up blanca que avanzó muy despacio. Se detuvo 5 metros después de la caseta y luego retrocedió. El cobrador anotó las placas porque le pareció raro. Llamó a sus jefes. Sus jefes llamaron a la fiscalía. A las 9:45, 2 patrullas interceptaron la camioneta en el libramiento. Ramiro Escamilla estaba detrás del volante. Había costales de plástico en la caja de la pick-up. El cuerpo del pastor Aurelio Fuentes Mendoza estaba envuelto en los costales, amarrado con cinta canela. Ramiro no intentó huir. Cuando los agentes abrieron la puerta del conductor, él tenía las manos sobre el volante y miraba hacia el frente. «Ya sé por qué están aquí», dijo. Lo bajaron de la camioneta. Lo esposaron. Lo pusieron en la patrulla. No dijo nada más en el trayecto de regreso a la ciudad. La sala de interrogatorio de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de Puebla es un cuarto de 4 por 4 metros, con una mesa de metal, 2 sillas y un espejo falso en la pared norte. El techo tiene un foco de luz blanca que no parpadea. No hay ventanas. El olor es de café viejo y desinfectante. La agente investigadora a cargo fue Verónica Sandoval Torres, 11 años en homicidios, cara de quien ha visto demasiado para sorprenderse pero todavía toma nota de todo. La acompañó un agente joven cuyo nombre no salió en los registros públicos del caso. Ramiro llegó a la sala a las 11:40 de la mañana. Le ofrecieron agua. Dijo que sí. La bebió despacio. La agente Sandoval le hizo las preguntas de protocolo primero. Nombre, edad, domicilio, ocupación. Ramiro contestó todo sin dudar. Luego la agente puso sobre la mesa una fotografía impresa. Era una captura de pantalla del chat de WhatsApp entre Ramiro y el pastor Aurelio. El mensaje de las 10 de la mañana del sábado. «Usted citó al señor Fuentes Mendoza en su negocio», dijo la agente Sandoval. «Sí. ¿Para hablar?» «Para hablar primero». La agente no parpadeó. Siguió. «¿Qué pasó en esa conversación?» Ramiro tardó. Miró el espejo falso. Volvió a mirar a la agente. Me confirmó lo que ya sabía. Y luego, silencio de 6 segundos. La agente contó después que fue exactamente 6 segundos, porque los grabó y los revisó. Luego lo maté. Lo dijo igual que dijo todo lo demás, sin cambiar el tono, como quien declara un hecho del tiempo. La agente Sandoval siguió escribiendo. Preguntó por el cuerpo, por la camioneta, por la ruta que había tomado. Ramiro contestó todo, con detalle, con calma. El agente joven que estaba junto a la puerta, según contaría después a un compañero, tuvo que carraspear 2 veces para no quedarse paralizado, pero fue en la última parte del interrogatorio donde la agente Sandoval llegó a la pregunta que más le interesaba. ¿Su esposa sabía lo que usted planeaba hacer? Ramiro miró la mesa de metal. Mi esposa no tuvo nada que ver. Eso no le pregunté. Ramiro levantó la vista, la sostuvo. Mi esposa no tuvo nada que ver, repitió. La agente dejó pasar 10 segundos. Ella sabía. Ramiro no contestó, y ese silencio, según la agente Sandoval, fue la respuesta más elocuente de todo el interrogatorio. Aquí es donde aparece el detalle que la agente Sandoval mencionaría en el juicio. El audio de WhatsApp que Remedios le mandó a su hermana Graciela fue enviado a las 5:48 de la mañana del domingo. 42 segundos. La voz quebrada, el tono de cansancio. Pero al revisar el historial completo del teléfono de Remedios, la fiscalía encontró algo más. 3 minutos antes de mandar ese audio,
Remedios había recibido un mensaje de texto, un número que no estaba guardado en sus contactos. El mensaje decía solamente: ya está. Ese número nunca pudo ser identificado plenamente. El chip era prepagado, activado 2 días antes en una tienda de Oxxo en la colonia residencial Las Palmas, a 4 kilómetros de la carnicería. La cámara de esa tienda no grabó nada útil. El número no volvió a tener actividad después de ese mensaje. La fiscalía nunca pudo probar con certeza quién mandó ese mensaje. Ramiro declaró que él no mandó ningún mensaje esa noche desde otro teléfono. Remedios declaró que no reconocía el número y que no sabía quién le había escrito. El jurado oyó eso. El juez también. Nadie supo qué hacer con eso. Ramiro Escamilla Bravo fue vinculado a proceso el martes 1 de diciembre, 2 días después de su detención. Los cargos: homicidio calificado con ventaja y premeditación, que en términos sencillos significa que el crimen fue planeado y que el pastor no tuvo manera de defenderse. El defensor público argumentó crimen pasional, que en el lenguaje legal se llama homicidio en emoción violenta, y que reconoce que el crimen ocurrió bajo una perturbación emocional grave. La defensa presentó testigos de la relación entre Remedios y el pastor, el testimonio de doña Esperanza Rivas, y cartas de carácter de vecinos y clientes de la carnicería. La fiscalía respondió con el historial de mensajes, el rastreo del teléfono, los costales en la camioneta, el cuchillo recuperado en la carnicería y la declaración de la agente Sandoval sobre el interrogatorio. Remedios Salazar Leal fue investigada durante 3 meses por posible coautoría en razón del mensaje de texto no identificado. Al final, la fiscalía no encontró elementos suficientes para consignarla. No fue acusada formalmente. El juicio oral de Ramiro duró 6 audiencias repartidas en 4 meses. El veredicto fue culpable de homicidio calificado. La sentencia: 27 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de San Miguel. La Iglesia Cristo es la respuesta. Cerró sus puertas 4 semanas después del crimen. La congregación se dividió. Algunos se fueron a otra iglesia del barrio. Otros dejaron de ir a cualquier iglesia. Leticia, la viuda del pastor, se mudó con sus 4 hijos a casa de su madre en Atlixco. La casa de la colonia Santa María la Ribera quedó desocupada meses. Los 3 hijos de Ramiro y Remedios tuvieron reacciones distintas. El mayor dejó de hablar con su madre durante más de 1 año. La hija del medio fue la única que visitó a Ramiro en el reclusorio los primeros meses. El hijo más joven, el que el pastor había bautizado, se cambió de preparatoria. Remedios Salazar dejó su trabajo en el IMSS. Se fue a vivir con su hermana Graciela. Vendieron la carnicería. El nuevo dueño cambió el nombre y pintó la fachada de otro color. Los empleados Fermín y el chamaco Toño encontraron trabajo en otra carnicería a 3 colonias de distancia. Doña Esperanza Rivas, la vecina de enfrente, puso un anuncio para rentar su casa 1 año después del caso. En el juicio, cuando el juez le preguntó si quería hacer uso de la palabra antes de que se dictara sentencia, Ramiro Escamilla Bravo se puso de pie. Miró la sala, miró a sus hijos que estaban en las bancas y dijo: «Lo que hice estuvo mal. Eso lo sé, pero lo volvería a hacer». El juez no respondió nada. Nadie en la sala respondió nada. Hay muchas historias así, historias de gente ordinaria a la que le ocurre algo que no estaba en sus planes, historias que pasaron en una colonia como la tuya, o como la de tu madre, o como la que conoces de toda la vida. Si esta historia te movió algo por dentro, déjanos saber en los comentarios. No tienes que estar de acuerdo con nada. Solo cuéntanos qué piensas. Eso es lo que mantiene vivo este canal.